Ahí está, muy bien. Bueno, chicos, ya hemos con la biología, ahora entramos al tema de anatomía. Vamos hoy a ver en este caso el tema de tejido epitelial, ¿ok? Te quería comentar algo. Bueno, si continuamos con el mismo horario, bueno, las cosas pueden cambiar. La semana pasada estuve con otras artes, con otras aulas. Así que si nos tocara la semana que viene, chicos, igual yo les voy a tomar una evaluación, ¿ya? Una evaluación virtual, sí, en línea, porque quiero ver qué tanto estamos avanzando. Es bueno que me demuestres tu nivel de avance. Listo, vamos ahora sí en este caso a ingresar al siguiente capítulo, que se llama en este caso histología y tejido epitelial, lo que vamos a ver en este caso, en este evento. ¿Ok? Muy bien. Así que maníos a la obra en este caso. Vamos a empezar ahora a trabajar. Am, Cuando hablamos de histología, recuerda, la histología es la rama de la anatomía que recuerda estudia, pues, estudia en este caso a los tejidos. Y recuerda, pues, que los seres humanos tenemos una gran cantidad de tejidos. Pues, y es eso lo que tenemos hoy día en este caso que describir. ¿Ok? Ir viendo en este caso, cuál es su estructura, sus características en este caso. Ya. Recuerda que a la histología también se le llama anatomía microscópica, porque obviamente para poder ver los tejidos se tiene que hacer uso de la microscopía óptica o electrónica. Recuerda que es la ciencia que estudia los tejidos tanto de animales y de plantas. Los animales y las plantas poseemos tejidos. Recuerda que todo tejido animal debe tener dos componentes, las células y sustancia interesante. Dice, debería tener, no es que todos lo tengan. Hay tejidos que no lo presentan, pero generalmente los tejidos deben tener dos componentes, la célula y la sustancia intercelular. Atentos al chat. A la sustancia intercelular también se le puede llamar matriz extracelular. ¿Ok? Sustancia intercelular, ajá, o matriz extracelular. ¿Y para qué sirve la sustancia intercelular? Para alimentar a las células del tejido, porque las células son la parte biótica, recuerda. Entonces, en un tejido tiene que haber dos componentes, ¿ve? Las células y todo lo que lo está rodeando se llama sustancia intercelular o matriz, recuerda, extracelular. ¿Y qué es lo que hace, recuerda, esta sustancia intercelular o matriz extracelular? Recuerda, lo que va a hacer en este caso es alimentar, en este caso, recuerda, a las células. Pero recuerda, no todas las células en este caso van a presentar sustancia intercelular. Hay células que, recuerda, no tienen sustancia intercelular. ¿Ok? Entonces, en este caso, es importante que eso tengas en cuenta. Recordemos que, ¿cómo se define a un tejido? Pues aquí tenemos la definición de un tejido. Recuerda, en este caso, un momento, por favor, me dan un segundito. Disculpen, por favor, en una emergencia. Ya. En este caso, chicos, entonces no olvidemos que, que todo tejido
Es un conjunto de células que comparten el mismo origen y desempeñan funciones similares. Si tú me dices tejido, conjunto de células, no está mal, pero está incompleto la definición. ¿Sabes por qué? Porque también recuerda que las algas presentan, en este caso, hay algas que tienen un montón de células. Pero recuerda que las algas no pueden formar tejidos. Entonces, no basta con tener un montón de células para ya hablar de un tejido. Es necesario que las células tengan un mismo origen y a la vez compartan funciones similares. ¿Ok? Entonces, es importantísimo eso. Entonces, un tejido se define como el conjunto de células que comparten funciones similares y tienen un mismo origen. Una pregunta, cuando dicen un mismo origen, ¿cómo lo entiendes? Cuando dices un mismo origen, ¿a qué se referirá? Un mismo origen. ¿Alguna idea tuya, por favor? ¿A qué se refiere cuando dice que todas las células deben tener un mismo origen? Mientras vas pensando, recuerda, el padre de la histología es Marcelo Malpighi. Y a lo largo de la preparación vas a escuchar un montón de Malpighis en varias estructuras de los seres, de los animales, en este caso. Algunos de ustedes, ¿a qué se refiere que tienen un mismo origen? Un mismo origen. ¿Nada? No. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a excelente. Ahí está. Que nacen, muy bien, Víctor, excelente, Noah. Que nacen de la misma célula madre. Muy bien. Qué crackcito, excelente. Muy bien. Entonces, eso es la definición entonces de un tejido. Hay que tener en cuenta eso, por favor. ¿De dónde se originan los tejidos? Recuerda que tenemos cuatro tejidos fundamentales: el epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Claro, hay más tejidos, pero son subtipos de ellos. Estos son los cuatro tejidos fundamentales. Recuerda que estos cuatro tejidos se han originado a partir de las capas germinales de la gástrula. Cuando estábamos en la tercera semana de embarazo, se formaron tres capas germinales con células muy bien diferenciadas. Y estas células muy bien diferenciadas han permitido que luego, a partir de ellas, en el periodo embrionario se formen los tejidos fundamentales y sus subtipos, al igual que los órganos y los sistemas. Por ejemplo, el tejido epitelial se origina de las tres capas germinales, llamado ectodermo, mesodermo y endodermo. Por ejemplo, el tejido conectivo conjuntivo se origina del mesodermo, el tejido muscular también del mesodermo y el nervioso únicamente el ectodermo. Entonces, no olvidemos que en el tejido epitelial se origina de las tres capas germinales, conectivo y muscular del mesodermo y nervioso únicamente el ectodermo. Ojo, este cuadro no te está hablando de la abundancia ni de la variedad, te está hablando solamente del origen. ¿Cuál es el origen de los tejidos fundamentales? Una pregunta. ¿Cómo estás viendo tú aquí a las células del tejido epitelial? A ver, respóndeme. ¿Cómo estás viendo tú ahí a las células del tejido epitelial? ¿Cómo? Respóndeme. Sin miedo, sin miedo. No tengas temor a responderme. ¿Cómo estás viendo tú ahí a las células del tejido epitelial? ¿Nada muy complicado? Muy bien, Diego. Qué crack. Muy juntas entre sí. La pregunta es, si están muy juntas entre sí, si están muy juntas entre sí, ¿qué cosa no habrá en ese tejido? Ya que están muy juntas entre sí. Muy bien, Montero. Muy bien, Fabricio. Muy bien, Dieguito. ¿No habrá sustancia intercelular? O si no hay sustancia intercelular, la pregunta es, ¿cómo sobreviven las células? ¿Se comen entre sí? ¿Están destinadas a la muerte? ¿O habrá otro tejido que los nutra? Muy bien, el tejido conectivo se encarga de alimentarlo, de nutrirlo. Y la pregunta es, ¿por qué el tejido conectivo alimenta al tejido epitelial? Haru, una cosa es inter, otra cosa es intra. Inter es que está fuera de la célula. Intra es que está dentro de la célula. Claro, hay líquido. El líquido intercelular se encuentra fuera de la célula. Esto, pues, campeón. Por esto, chicos, ahorita un ratito. Quiero esto, ¿ve? Esta es la sustancia o líquido
extracelular o sustancia intercelular. Está entre las células. Aquí están los nutrientes, Haru, y de aquí entra la célula. Una pregunta, Haru. ¿Así estaba el dibujo de las células del tejido epitelial? ¿Así estaba el dibujo de... No. ¿Cómo estaban las células, Haru? ¿Cómo estaban las células? Muy bien, muy pegadas. Es por eso que recuerda, no hay sustancia intercelular entre ellas, pues. No hay sustancia intercelular entre ellas. ¿Ok? Tener en cuenta eso, por favor. Y como estábamos hablando, ¿quién lo alimenta entonces? El tejido conectivo. ¿Y por qué el tejido conectivo la alimenta al tejido epitelial? Porque ella sí tiene su matriz extracelular o tiene mucha sustancia intercelular. Una pregunta, si el tejido conectivo nutre al tejido epitelial, ¿cómo tienen que estar, cómo estará el tejido epitelial en relación al tejido conectivo? ¿Cómo tendría que estar el tejido epitelial en relación al tejido conectivo? ¿Cómo tiene que estar? Hello. Unidos, muy bien, juntos. O sea, el tejido epitelial siempre está junto al tejido conectivo porque es la única forma de supervivencia. Alguien colocó por eso un craxito. La difusión, Montero, la difusión, Alison, una craxita. La difusión en este caso permite justamente que el tejido conectivo alimente al tejido epitelial. ¿Ok? Mira, hasta aquí ya tienes un montón de datos sobre el tejido epitelial. Ya sabes que el tejido epitelial es un tejido, en este caso, es un tejido fundamental. También ya sabes, en este caso, que el tejido epitelial, en este caso, carece de sustancia intercelular porque sus células están muy juntas entre sí. También sabes que el tejido conectivo nutre al tejido epitelial porque tiene mucha sustancia intercelular y es aquí donde están los vasos sanguíneos. Una pregunta, si el tejido epitelial tiene células muy juntas entre sí, ¿habrá espacio para que por acá pasen vasos sanguíneos? ¿Podrán por acá pasar vasos sanguíneos? Por acá podrán pasar vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, ¿cómo será el tejido epitelial? ¿Vascular o avascular? Muy bien, es avascular. Excelente, craxitos. Y al ser avascular, obviamente, pues quien es vascular es el tejido conectivo. Y miren acá, ¿ve? La piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y la piel está formado por dos tejidos. Lo que está hacia afuera es el tejido epitelial y lo que está por debajo es el tejido conectivo. Lo que está hacia afuera se llama epidermis, lo que está hacia abajo es la dermis. Por eso, epidermis más dermis, recuerda, se llama en este caso se llama, recuerda, tejido epitelial, la piel. Entonces, no olvidemos que el tejido epitelial, en este caso, es aquel tejido que está protegiendo a nuestro cuerpo bajo la forma de epidermis en la piel. Y como te dije, como la epidermis es tejido epitelial, necesita del tejido conectivo que lo alimente, y eso es la dermis. Y fíjate lo que dijeron, ¿ve? En la dermis se encuentran, ¿ve? Los vasos sanguíneos y hay abundante sustancia intercelular. Así que ya sabes, ¿ah? Tu piel es un órgano formado por tejido epitelial llamado epidermis y tejido conectivo llamado dermis en este caso. Una pregunta, ¿cuando una persona se daña la piel se queda hueca o se regenera? Bueno, generalmente. Cuéntame, cuéntame. Se regenera, excelente, muy bien. Se regenera. Excelente, excelente, muy bien. La pregunta es, si ésta se regenera, obviamente, ¿por qué se regeneran? ¿Por qué se regeneran las células? Perdón, ay, me rayé. ¿Por qué se regeneran los tejidos? ¿Por qué la piel se regenera? Porque los tejidos se regeneran. ¿Y por qué los tejidos se regenerarán? Porque sus células C porque sus células C, ¿qué ponemos chicos ahí? Porque sus células hace mitosis, o sea, sus células C. Ahora hablemos un poquito de un idioma mucho más sencillo para que la gente lo entienda. Porque las células C dividen, ya algo más sencillo, porque las células C reducen, porque las células C reducen.
Porque las células se reproducen, claro, 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 muy bien. Entonces ya sabes, las células del tejido epitelial y el tejido conectivo se reproducen y es por eso que los tejidos se regeneran, ¿ok? No lo olvides. No olvidar, muchachos, que el tejido, en este caso, el tejido epitelial se caracteriza porque brinda protección y cubierta al cuerpo y a los órganos y a las glándulas. Forma las glándulas, perdón, forma las glándulas. Quiero que te imagines tu casa, ¿ok? Asumo que, bueno, quizás no es en todos los hogares, pero la mayoría de los hogares suelen tener una fachada, ¿verdad? Y en esta fachada, pues, las dos tienen una fachada, pero algunos lo pintan, algunos le ponen mayólica, otros le ponen ciertos adornos. Ya, esa pintura, esa mayólica que está sobre tu casa, será el tejido epitelial. O sea, el tejido epitelial cubre al cuerpo por fuera, la epidermis de la piel. Pero también el tejido epitelial recubre por dentro los órganos. Ahora quiero que mires tu cuarto. Mira, por ejemplo, mi cuarto, mi ambiente está pintado de color blanco humo. Ya, esta pintura que está aquí adentro sería también tejido epitelial. Entonces, el tejido epitelial, recuerda, cubre por fuera tu cuerpo y por dentro los órganos. ¿Ok? Entonces, la luz de mi cuarto tiene como límites al tejido epitelial. O sea, la cavidad de tu corazón, de tus intestinos, tu estómago, ahí se encuentra en esa capa, en esa parte, el tejido epitelial. Esa es una pregunta. ¿Dónde estará el tejido epitelial? ¿Por fuera del útero o por dentro del útero o por ambos lados? Rápido. ¿Dónde estará en este caso, recuerda, el tejido epitelial? ¿Por fuera del útero, por dentro del útero o en ambos lados? No, no es por ambos lados. No, 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 no. Escucha lo que te digo, individuo. El tejido epitelial está por fuera de tu cuerpo, outside your body, por fuera de tu cuerpo, formando la epidermis, nada más. Y se encuentra por dentro de tus órganos, por dentro de tus órganos, por dentro de tus órganos, inside your, en este caso de tus órganos, tu cuerpo, tu útero, tu corazón, tu riñón, tu páncreas y todo lo demás. ¿Me entendiste? Muy bien, Haru, está por dentro. Ya. Una masa, una más, una más. No, pero no necesariamente dentro de tu cuerpo, sino dentro de tus órganos, porque dentro de tu cuerpo hay, uy, 800 cosas, sino dentro de tus órganos, ¿ok? Una pregunta. ¿Dónde estará el tejido epitelial? ¿Por fuera de tu corazón? ¿En la mitad de tu corazón? ¿Por dentro de tu corazón? ¿O en cualquier lugar? ¿Dónde estará el tejido epitelial en tu corazón? Por dentro. Y eso, por ejemplo, lo vas a aprender, se llama endocardio. El endocardio es la parte interna del corazón y está formado por tejido epitelial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el tejido epitelial reviste a nuestro cuerpo por fuera. Y acá está, ¿ve? Mira lo que dice, mira lo que dice. Pero tú no lees, pecarachos, mira lo que dice. Brinda protección o cubierta al cuerpo y por dentro de los órganos. Y también forma a las glándulas. Ahí está, clarito, clarito. ¿Qué dijo el chino? ¿Qué había dicho el chino? ¿Se acuerdan? Cuando veo, recuerdo. No, cuando escucho olvido, cuando veo recuerdo y cuando hago aprendo en este caso. Entonces, por favor, en este caso, siempre de que eso tener en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta, por favor, esa información, ¿ok? Es necesario que eso, por favor, lo recuerdes. Recuerda que el tejido conectivo conjuntivo aporta sostén, armazón, nutrición a los órganos. Ya sabes que no es el tejido epitelial. El tejido muscular brinda movimiento, fuerza a nuestro cuerpo, calor. Y el tejido nervioso, pues, coordina e integra respuestas que el cuerpo emite ante los estímulos, o sea, genera y conduce el impulso nervioso. Obviamente hay una gran variedad de tejidos, hay una gran variedad de tejidos, pero no todos los tejidos, recuerdo, obviamente, pues, son fundamentales. Y entramos ahora sí al tejido epitelial. Recién comienza la clase. Aquí arranca la clase, hijitos. A ver, tú vas a decirme, ¿ok? Si es algo nuevo o ya lo sabías.
Vamos a ver. Dice que el tejido epitelial tiene escasa o nula sustancia intercelular. ¿Ya lo sabíamos o no lo sabíamos? A ver, cuéntame. El tejido epitelial presenta escasa o nula sustancia intercelular. ¿Eso es nuevo para ti? ¿Lo estás escuchando por vez primera o ya lo habías escuchado antes? A ver, a ver, a ver. Ya lo sabemos, claro, porque hemos hablado hace rato eso. Yala, yala. Sus células se encuentran fuertemente unidas. Hasta ahí, ¿ya lo sabemos o no lo sabemos? Hasta ahí. ¿Yala o nola? Rápido, rápido. Sí, la nola, yala, no sé. Yala, ya está, muy bien. La pregunta es, ¿y cómo se unen estas células? Se unen por proteínas, por estructuras proteicas que los unen fuertemente hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo. Y se llaman uniones especializadas, llamadas desmosomas, hemidesmosomas y uniones oclusivas. ¿Ok? Uniones oclusivas. Entonces, en este caso, recuerda que en el tejido epitelial sus células se encuentran muy juntas entre sí, debido, recuerda, a uniones especializadas como desmosomas, hemidesmosomas, uniones oclusivas, en este caso, las gap junction, tie junction, en este caso uniones gap, hay un montón de uniones entre las células epiteliales. Vamos a buscar un gráfico para esto. Vamos a ver. Mire, ve. Solamente para que lo puedas entender. Por ejemplo, mira aquí cómo las células se unen entre sí fuertemente, ¿ve? ¿Y qué es lo que se usa? Ahí se ve los llamados, se usan, dice, ve, los llamados desmosomas. Acá también ve, a la célula se une con su lámina basal, hemidesmosoma. Con la que ve uniones oclusivas, uniones de anclaje, o sea, uniones estrechas. O sea, hay un montón de uniones entre las células, tanto en la parte apical como en la parte basal. Entonces, no olvidar en este caso que esto es cómo es que las células epiteliales se unen entre sí. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta ese dato. Entonces, en el tejido epitelial, recuerda, hay un montón de uniones especializadas. Hemidesmosomas, desmosomas en este caso. Uniones oclusivas, etcétera. ¿Ok? Mira aquí, ¿ve? Las uniones estrechas, las uniones adherentes, ¿ve? Los desmosomas entre ellos. Recuerda, hay un montón de uniones celulares. Entonces, estas uniones celulares son uniones especializadas que, recuerda, están presentes en el tejido epitelial. ¿Ok? No lo olvides. Vamos con letra C. Ya la nola. Letra C, letra C. ¿Están o no están? Chicos, la letra C. Ya la verdad, ya está. La letra D, la letra D, la letra D, la letra D, la letra D. Se nutren por difusión de tejido yalasa, ¿verdad? Muy bien. Descansa sobre una lámina basal. Bueno, quizás es lo nuevo que estás escuchando ahorita. La lámina basal es la base donde reposa pues, el tejido epitelial. Por ejemplo, esto de acá, esto sería la lámina basal, ¿ve? Lo que está separando el tejido epitelial del tejido conectivo. Entonces, el tejido epitelial y aquí ve el tejido conectivo. Y eso sería la lámina basal. Entonces, todo tejido epitelial descansa sobre una lámina basal. Y por esa lámina basal que hace el tejido conectivo, alimenta el tejido epitelial por difusión. O sea, la lámina basal no es dura como una piedra, sino es de aspecto permeable, de aspecto permeable. ¿Vale? Lito, lito, lito. Vámonos a lo siguiente.
La E también es algo nuevo para ustedes. Recuerda que el tejido epitelial es muy sensible, está muy inervado, tiene un montón de terminaciones nerviosas y eso le permite pues que el tejido epitelial sea parte también de nuestro sistema sensorial porque recibe señales nerviosas. Por eso cuando te rascan, te pican, te cachetean, tienes algo que tú sientes porque obviamente pues es muy sensible el tejido epitelial. ¿Qué opinan de la G? ¿Recién se sabe, no se sabe? Ya la no, la G, estamos en la G. También da hace rato, ¿verdad? Ya lo sabemos en este caso, claro. Vamos con la letra H, la letra H. ¿Es algo nuevo para ti? ¿Nunca lo escuchaste? A ver, también, ¿verdad? Ya la letra H también lo sabemos, lo hemos hablado hace rato en el cuadro. Lo nuevo aquí sería esto, ¿eh? Recuerda que las células epiteliales, en este caso, recuerda que las células adoptan formas geométricas, es algo nuevo para nosotros. No olvidemos entonces pues que en el tejido epitelial las células adoptan formas geométricas. Y recuerda que estas formas geométricas en este caso pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser, recuerda, cilíndricas. ¿Ok? Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las planas? Apunta. Pavimentosas. Ahí está, ¿ve? Planas o pavimentosas. Tenemos a las cúbicas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las cilíndricas? Se les conoce también como, en este caso, columnares. Cilíndricas o columnares. ¿Ok? No lo olvides, ¿ah? También se le puede llamar cilíndricas o columnares, en este caso, a este tipo de células. Entonces, una pregunta, ¿cuál de ellas son planas? ¿Cuál de ellas son planas? ¿Cuál de ellas son planas? Chicos, las pavimentosas, muy bien, las pavimentosas. ¿A cuál de ellas también se les llama en este caso columnares? ¿A cuál de ellas también se les llama columnares? Columnares, a las cilíndricas. Ahora, la clasificación del tejido epitelial depende mucho, en este caso, de la forma que adoptan, en este caso, la forma de las células y la cantidad de capas que hay. Algunas son de epitelio simple plano, algunos son en este caso de epitelio, en este caso, perdón, son de, ya, son de epitelio, por ejemplo, estratificado plano. Hay algunos que son, por ejemplo, simple cúbico, simple cilíndrico o depende de varias capas. O sea, va a depender eso, la clasificación va a depender muchísimo, en este caso, de las células, obviamente. ¿Ok? Muy bien, de las capas y la forma. Así que tener eso muy en cuenta, por favor. Así que bueno, pues vamos ahora a entrar con la clasificación de los tejidos. Es importante eso, hay que ver la clasificación del tejido. Ah, no, pero antes, las funciones. Recuerda, cada tejido presenta pues una función muy particular. Y cuando uno habla de tejidos, eso tenemos que aprender. La clasificación, pero las características, la clasificación en este caso, y también ¿cómo se llama esto? Sus funciones, ¿ok? Vamos con las funciones. Recuerda que el tejido epitelial tiene un montón de funciones. ¿Y por qué el tejido epitelial tiene un montón de funciones? Sencillamente porque en este caso, es un tejido poco especializado. No es en este caso como las neuronas, por ejemplo, o no es, por ejemplo, en este caso como las células musculares. Es muy variable en este caso las características pues, que tiene cada tejido. O sea, el tejido epitelial es un tejido, recuerda, muy especializado. Y eso obviamente pues hace que tenga, perdón, poco especializado. Y eso hace que, recuerda, tenga un montón de funciones en este caso, un montón de funciones. ¿Ok? Primera función del tejido epitelial. Recuerda que el tejido epitelial es un tejido que cumple función difusora. ¿Qué es difusora? Que permite el intercambio de gases. Permite que el oxígeno entre de los alveolos hacia los pulmones. Y es por eso que en este caso se llama función difusora. ¿Se acuerdan que hemos hablado hace rato que
la respiración se daba por difusión simple, por transporte pasivo, ya. Eso ocurre a nivel de los alveolos y los capilares, ¿no? El oxígeno ingresa del alveolo a la sangre y el CO2 entra de la sangre al tejido. Ya, eso se llama difusión. Difusión. Así que recuerda el tejido epitelial cumple función difusora, intercambio de sustancias. También recuerda que el tejido epitelial cumple función de absorción a nivel del intestino delgado, por ejemplo, ya que posee microbiosidades. No solo hay microbiosidades en el intestino delgado, hay microbiosidades también en otro órgano que ya en otro tiempo te enseñaré, pero en el intestino delgado tienes que recordar sí o sí, de cajón, de cultura general, presentan microbiosidades. ¿Para qué? Para aumentar el área de absorción. Por eso la mayor parte de la absorción de nutrientes ocurre en las microbiosidades. Luego tenemos la función protectora. Y hemos hablado que la epidermis está recubriendo la piel. Y esta queratina que recubre la epidermis brinda pues mucha protección impermeabilizándola. Entonces no olvidemos que el tejido epitelial cumple función protectora a nivel, recuerda, de la epidermis. En este caso, cubierta, recuerda, por la queratina en este caso. ¿Ok? No lo olvides, por favor. También recuerda que el tejido epitelial cumple función en este caso lubricadora, lubricadora. Y recuerda que esta función lubricadora implica que hay que mantener siempre húmedas las cavidades, ¿ok? Húmedas las cavidades. Y en este caso, por ejemplo, la boca, la vagina, el ano, por ejemplo, siempre tiene que estar húmeda, ¿ok? Entonces, si no estuviera húmedo, obviamente, pues habría demasiado dolor, obviamente, por ejemplo, al pasar los alimentos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Así que no olvides que el tejido epitelial cumple función difusora, cumple función de absorción, cumple función protectora, recuerda, cumple función lubricadora. ¿Ok? Así que es importante tener en cuenta esa información. También tiene función secretora. ¿Por qué? Ah, Va a formar las glándulas. Recuerda que las glándulas en este caso secretan sustancias, sean exocrinas o sean endocrinas. Y esas glándulas, recuerda, van a necesitar en este caso de una estructura secretora. Y eso, recuerda, pues lo forman el tejido epitelial. Así que el tejido epitelial, recuerda, forma también a las glándulas, donde está la función secretora. También tiene función germinativa, contráctil, sensorial, porque bueno, tiene otras funciones adicionales. Pero a mí me gustaría que te recuerdes hasta la número 5: difusora, absortiva, protectora, lubricadora y secretora. Eso para mí es suficiente que lo recuerdes, por favor. ¿Vale? Sí, eso es necesario, necesario. Cuento contigo, por favor. Ya sabes, en los alvéolos y capilares, función difusora. En el intestino delgado, función absortiva. En la boca, función lubricadora. En la piel, función protectora. En las glándulas, función secretora. Recuerda que el tejido epitelial se va a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos el epitelio de revestimiento, tenemos el epitelio glandular. Recuerda que el epitelio de revestimiento protege, pues ya sabes que se protege el cuerpo por fuera y por dentro los órganos. Y haber una variedad de tejidos epiteliales, de acuerdo a dónde se encuentran, según el número de capas celulares y la forma de las células. Y también las modificaciones que puede tener. Y recuerda que cuando hablamos de glándulas, van a haber tres tipos de glándulas: exocrinas, endocrinas y mixtas. Recuerda que son glándulas pues, las glándulas liberan sustancias. Recuerda que el epitelio, si tiene una sola capa, se llama simple o monoestratificado. Recuerda, al epitelio que tiene una sola capa de células se llama simple o monoestratificado. Y tenemos el epitelio simple plano, que recuerda tiene una sola capa de células y las células son de formas planas o pavimentosas. ¿Dónde encontramos eso? En la parte interna de los alveolos, en el endotelio, por ejemplo, en el endotelio, o por ejemplo al interior de los capilares, ¿ok? O también en el mesotelio. Entonces, obviamente, ahí tenemos el epitelio simple plano, ¿ok? El simple cúbico, recuerda, se encuentra en órganos
como los ovarios, la retina y cristalino, los folículos, los plexos coroideos. Por ejemplo, acá me gustaría que recuerdes ovario, tiroides. El ovario tiroides tiene simple cúbico. Simple cilíndrico, recuerda. En este caso, si no tiene modificaciones, estómago útero, como esta de acá. Si tiene chapa estriada o microvellosidades, intestino delgado, recuerda la absorción. Si tiene cilios, por ejemplo, el útero, o por ejemplo, de repente en este caso, parte del útero, o también las vías respiratorias altas. Entonces, obviamente, puedes ver que ahí el epitelio se está clasificando por el número de capas y la forma que está adoptando la célula. Esto no te va a entrar ahorita en una sola clase, tienes que volver a repetirlo, tienes que volver a repasar, tienes que volver a hacer tu homework de tus separates. Es importante eso, así se te va a quedar la información. No hay otro camino. Nada que mnemotecnia, nada, no, así no va. Tienes en este caso que recordar de esa manera esta información. ¿Ok? Eh, Entonces, no olvidemos, eso es importantísimo que tengas en cuenta sobre cómo se distribuye el epitelio en este caso. Recuerda, el epitelio simple o monoestratificado. ¿Ok? No lo olvides. ¿Qué más? Recordemos en este caso que también hay un epitelio poliestratificado. Recuerda que el epitelio poliestratificado es ese epitelio, recuerda, que tiene varias capas de células. Y recuerda que este epitelio puede ser también plano, cúbico, cilíndrico, hay de varias capas, obviamente. Y recuerda cuál es lo que me interesa que tú recuerdes. Viene en admisión el año pasado. Tenemos en este caso al epitelio estratificado plano. Recuerda que este epitelio pues tiene varias capas y es de forma plana. No olvidemos en este caso que puede tener queratina o no puede tener queratina. Recuerda que si tiene queratina, está presente pues en la epidermis de la piel. Y si no tiene queratina, ¿cómo tiene que estar la superficie húmeda? Húmeda en este caso. ¿Y dónde encontramos la superficie húmeda? En la boca, el esófago, la lengua, la vagina. Ahí se encuentra. Así que no olvidemos en este caso que pues ese es el llamado epitelio estratificado plano, no queratinizado y queratinizado. ¿Ok? No lo olvides. Am, También hay estratificado cúbico, cilíndrico, hay de muchos tipos. Pero bueno, en admisión nunca he visto que esto haya venido. Igual ahí lo tienes a la información. Recuerda, sí me interesa que recuerdes el estratificado plano, no queratinizado y el queratinizado en este caso. ¿Ok? Tener en cuenta eso, por favor. Luego tenemos el epitelio polimorfo de transición, o llamado también urotelio. Es el epitelio que recuerda se encuentra presente en las vías urinarias. ¿Ok? Así que las vías urinarias, en este caso, presentan ese epitelio polimorfo, porque en un inicio, obviamente, están todas así sin, vacías, pues sin orina. Y luego, dependiendo, en este caso, dependiendo de su llenura, esta se va a ir, en este caso, aumentando su tamaño, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esa información, ¿ok? Ese es el epitelio polimorfo o de transición, ¿ok? El llamado, recuerda, urotelio. Luego tenemos también el epitelio pseudoestratificado. Recuerda, tiene varias capas, pero de forma desordenada. Y recuerda que este epitelio suele encontrarse ¿dónde? En las vías respiratorias. ¿Ok? En las vías respiratorias. Y también en otros lugares, por ejemplo, como el aparato reproductor masculino. Recuerda que este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, es el tejido que va a permitir, pues, recubrir en las vías respiratorias. Luego tenemos, en este caso, tenemos al llamado epitelio glandular, ¿ok? Al epitelio glandular.
Recuerda que el epitelio glandular, pues, son tres tipos en este caso. Eh, es el epitelio, obviamente, pues, que tiene un conducto secretor y va a evacuar su producto al exterior. Entonces, y van a haber tres tipos. Las glándulas holocrinas, apocrinas, merocrinas. En este caso son variantes, obviamente, de glándulas exocrinas. Pero ¿a quiénes se les llama glándulas exocrinas? Por ejemplo, las glándulas mamarias, las salivales, las sudoríparas, las glándulas lacrimales, las glándulas seminales, las glándulas que lubrican el pene, la vagina. Todos ellos son glándulas, las salivales son glándulas exocrinas. Claro, hay variantes de glándulas exocrinas, ¿ok? Y es por eso que hay tipos en este caso. Pero San Marcos no suele usar esa clasificación más precisa. Hay subtipos, es bueno que lo sepas, pero enfócate bien en ser qué es exocrino y sus ejemplos. En cambio, recuerda, las glándulas endocrinas son aquellas glándulas que al no tener un tejido, un conducto excretor, depositan sus productos a la sangre, ¿ok? Entonces, obviamente, Em, entonces, obviamente, en este caso, ¿quiénes son los endocrinos? Por ejemplo, la tiroides, la paratiroides, en este caso, entonces, es tener, bueno, en cuenta ello, ¿ok? Pero hay glándulas que por alguna razón tienen también las dos funciones y se llaman glándulas mixtas. Recuerda que las glándulas mixtas son aquellas que tienen doble función, llamadas también anficrinas. ¿Y quiénes son glándulas mixtas en este caso? El páncreas. Porque los islotes del páncreas, los islotes de Langerhans generan hormonas. En cambio, los acinos pancreáticos generan el jugo pancreático. Los riñones producen hormonas, pero también producen la orina. Los testículos producen hormonas y también recuerda, producen espermatozoides. Los ovarios producen hormonas y también producen ovótides. Son glándulas mixtas. Entonces, repasito rápido. Entonces, recuerda que el tejido epitelial tiene dos variantes. El de revestimiento, el que cubre, protege, tapiza, ya sabes, por fuera del cuerpo y por dentro de los órganos. Y el epitelio glandular, ese epitelio que recuerda forma, en este caso, pues las glándulas. No olvidemos en este caso que el epitelio de revestimiento se va a clasificar de acuerdo al número de capas de células y la forma que estas tienen. Hay epitelio simple, estratificado, polimorfo y el pseudoestratificado. Simple, una sola capa de células. Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico. Y recuerda que el simple cilíndrico puede ser de borde libre, puede ser con cilios o puede ser con microvellosidades. El epitelio estratificado, recuerda, te pedí que te acuerdas solamente del plano. El plano con queratina, el plano sin queratina. Plano con queratina, la piel en este caso, la epidermis de la piel. Plano sin queratina, obviamente la vagina, el ano, la boca, etc. El epitelio polimorfo transición. ¿Recuerdas el epitelio que está formando las vías urinarias? ¿Ok? Y recuerda, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado forma las vías respiratorias. Y recuerda que hay tres tipos de glándulas: exocrinas, endocrinas y mixtas. Las exocrinas, recuerda, poseen un conducto excretor que evacúa un producto al exterior. Las endocrinas, recuerda, tienen un conducto, no, al no tener un conducto excretor, depositan sus productos a la sangre. Y recuerda que las glándulas mixtas, en este caso, este, van a tener ambos tipos de funciones, tanto en este caso la función endocrina como también la función exocrina, ¿ok? Y recuerda, pues, tenemos asíncronos que tienes que recordar: hígado, riñones, el páncreas, los testículos y los ovarios en este caso, ¿ok? Es bueno que eso tengas en cuenta, ¿vale? A ver, ayúdame aquí a resolver. Quiero contigo resolver, a ver, esto antes de hacer la separata. Un poquito, esto es bastante básico.
Pero buenazo, buenazo. A ver, ayúdame a marcar, por favor, ¿sí? Ya nos queda poquito tiempo para ya acabar nuestra clase. A ver, por favor, ayúdame a marcar estas preguntas que me interesan. Primero estas preguntitas. A ver. Dice, no es función del tejido epitelial. A ver, ¿qué función no sería, chicos, del tejido epitelial? La D, muy bien, porque eso lo hace el tejido conectivo. Excelente, muy bien. Es una forma de entrenarnos en este caso, ¿eh? Esto lo hace el tejido conectivo. Tienes que siempre saber las cosas, el por qué. Epitelio que se encuentra en la boca, en la boca. La C, muy bien. Es estratificado plano sin queratina, pues siempre está mojadita. La boca, claro. Siempre está húmeda, por eso. Cuando una glándula, este, mm, cuando en una glándula el producto es una hormona u otra sustancia que es depositado al exterior por un conducto, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Exocrina. Muy bien, se llama exocrina. De manera genérica, exocrina. La capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio, ¿qué tipo de epitelio presenta? Recuerda, es el mismo que los alvéolos. Sirve para intercambio de sustancias. Muy bien, el simple plano, excelente. El simple plano, o llamado también monoestratificado plano. Sobre el tejido epitelial indique lo falso. ¿Cuál será aquí, chicos, lo falso del tejido epitelial? Lo falso. Está mal ese enunciado. Claro, la tiroides es una glándula endocrina, no es exocrina. Muy bien, excelente. Ella es endocrina. El epitelio polimorfo, recuerda, llamado también transición, o llamado también urotelio, ¿dónde se encuentra? Muy bien. Recuerda, se encuentra en las vías urinarias, esocraxitos. Muy bien, excelente. Y así vas a buscar preguntitas, ¿ok? Ya está. Ok. Vamos por favor todos a las preguntas rapidito, nos queda unos minutos para acabar. A ver. Dice, en histología humana los tejidos se clasifican en cuatro tejidos fundamentales. ¿Cuál de las siguientes reviste y forma glándulas? Pichiruchi. Acabamos de hablar hace rato. Muy bien, el tejido epitelial. Clarinetes. El tejido epitelial. Muy bien. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual la piel elimina sus células muertas? Ah, eso no le mencioné, pero creo que asumo que lo saben muchos de ustedes. Cuando por ejemplo te bañas te sale la carquita y todos los días siempre la piel se va desprendiendo pedazos, fragmentos. Muy bien, se llama exfoliación. Tus cremas exfoliantes, ¿cierto? Ahí está, muy bien, exfoliación. Ya cuando vuelve a crecer se llama regeneración. El epitelio forma barreras continuas que cubren superficies corporales internas y externas. Esta integridad estructural depende de una propiedad que impide el paso de sustancias y garantiza la unión firme. Ah, ¿te acuerdas que te hablé que las células están muy juntas entre sí, verdad? ¿Qué marcamos, chicos? Ahí está Pichiruchi la pregunta. ¿Qué característica permite esto? Muy bien, la cohesión celular intensa entre uniones especializadas. Y recuerda, aquí tenemos a los llamados desmosomas, hemidesmosomas, uniones oclusivas, etc. Listo. ¿A ustedes les gusta alguna vez escuchar Imagine Dragons? A mí me gusta mucho. Ah, también me gusta mucho. Así hincha de Coldplay. Me encanta Coldplay, Travis, YouTube. Bueno, soy noventero, noventero, 2000, pues, ¿no? Bueno, un día te voy a mostrar cuando hicimos una clase aquí, cuando hacemos cuadros de todas mis bandas que me gustan, ¿no? Tengo 6 bandas que me fascinan. Travis, Kim, por ejemplo, ¿no? Bueno, el epitelio, sí, pues la música, como que a veces el cerebro a veces como que quiere caer. El epitelio simple cilíndrico, ahí está, simple cilíndrico, está formado por una sola capa de células altas y prismáticas, las columnares. Ese tipo de epitelio no se encuentra principalmente, recuerda, se encuentra en el intestino.
¿Y qué función tendrá en el intestino? La absorción, pero algo falta aquí. Recuerda, esta posee microvellosidades. Muy bien, Victocho, muy bien, Victocho. También se le puede llamar de otra manera. Se le puede llamar borde en cepillo. O también se le puede llamar chapa estriada. Es que ya estás en otro nivel, pero tienes que hacer todos los nombres posibles. Y eso no es datero, es tener a la mano la información. Vamos con la número 5. Con respecto al anteriormente mencionado, dice, este, los epitelios presentan células con amplia superficie. Ajá, más alas más altas que anchas. Ah, ya, pues esta acá sería esta, ¿verdad? La de planas, cúbicas y cilíndricas. Ay, caramba. Y aquí esta es la clave, ¿ya? Planas, cúbicas y cilíndricas. Recuerda, había tres tipos de células, ¿ok? Planas, cúbicas y cilíndricas. Ambas glándulas, dice, tienen componentes. Ah, dice, ¿cuál de ellas es una glándula mixta? Glándula mixta, ¿qué pichiruchi? Pichiruchi, eran cinco, recuerda. ¿Qué abarcamos aquí? Teníamos a los riñones, teníamos a los ovarios, teníamos a los testículos, teníamos al hígado, muy bien, y también al páncreas. Recuerda, ellos son las glándulas mixtas, tienen doble función, recuerda. Doble función. Tienes que leer nuevamente, hace un montón de datos, obviamente. Ah, tenemos aquí nos están pidiendo. Comenzamos con lo más fácil. Epitelio simple plano facilita el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares. 1B. Forma la capa de la piel, la epidermis. Ah, pues sería plano queratinizado, ¿verdad? Plano certificado queratinizado. 3A. Ya, pues entonces acá la clave es esta, ¿ve? Ahí está. La, ¿ve? Sí, tienes que ir rápido. Siempre cubre, coge lo más sencillo, coge lo más sencillo, coge lo que te acuerdas, coge lo que sabes. Y por ahí vas haciendo tu respuesta. Y por último, la 8. Ya para retirarnos, la 8. El tejido que recorre internamente las cavidades serosas, dice, están compuestos por una sola capa de células, por una sola capa de células planas que facilitan el desplazamiento de las organelas, de órganos, perdón, de órganos. En este caso, dice, la estructura abdominal es un epitelio que recubre cavidades serosas. Ah, es el mesotelio, pues. Es el mesotelio. Y permite la secreción. Oh, mira, ve, de plano simple, pleura. Ajá, en este caso, ahí, chicos, la clave es la C. Recuerda, las estructuras que recubren tienen en su parte interna tejido epitelial llamado simple plano, que se llama mesotelio. Por ejemplo, la pleura recubre los pulmones. Y esta tiene un líquido, pues, que se queda para que no se friccione con el pulmón. Entonces, aquí, chicos, sería, recuerda, observación. Recuerda, la pleura recubre los pulmones. Ya, los pulmones. Listo, ahí tenemos esta información. ¿Ok? Muy bien, chicos. De esta manera, más las preguntas que están en el PPT, espero que ya se aprendido un poquito más. De mi parte ha sido un placer enseñarles. Gracias por su presión. La verdad que sí, es normal que nos cansemos. Es normal que por otros baje la intensidad, en este caso, de la sesión. Pero yo te voy a pedir que vengas repasando. La semana que viene, en este caso, en este caso, sí, ya. En este caso te voy a evaluar, entonces yo necesito que vengas preparadísimo, por favor. ¿Ok? Así que nada, pues muchachos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Dios me los bendiga y nos estamos viendo en este caso, pues la siguiente semana. ¿Ok? Así que abrazos a cada uno de ustedes. Hasta la siguiente semana. Chao, chao. Cuídense muchísimo. Bendiciones a todos. Gracias, gracias María Pía por el presente. Bueno, todos deseamos, yo también deseo, yo me acostumbré. Dale, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Buenos días. Hasta luego, Miss. Cuídense bastante. Vayan a su descanso, porque tienen 20 de descanso. Y no hay encuesta, por lo que estoy entendiendo.